Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Laura Natalia Peláez Álvarez, estudiante de Contaduría Pública de noveno semestre. Les voy a presentar mi análisis de caso empresarial del Grupo Nutresa, planteando un escenario de exportación de café colombiano hacia Estados Unidos. El objetivo principal de este análisis es determinar la viabilidad de esta operación internacional, teniendo en cuenta aspectos relevantes como el análisis PESTEL, el marco legal y fiscal internacional, el riesgo cambiario y el proceso de due diligence. Grupo Nutresa es una de las principales empresas de alimentos de Colombia, que cuenta con diferentes negocios, entre ellos café, chocolate, galletas, cárnicos y otros productos. Para este caso voy a enfocarme específicamente en el negocio de cafés y voy a plantear un escenario de expansión de la exportación de café tostado y molido desde Colombia hacia Estados Unidos. ¿Por qué elegí Estados Unidos? Estados Unidos es un mercado grande y es una empresa que ya tiene presencia internacional en este país, y el objetivo sería ampliar la comercialización del café colombiano, especialmente a través de supermercados, distribuciones y canales digitales. Para analizar Estados Unidos, utilizaré el modelo PESTE, que en el aspecto político, Colombia y Estados Unidos tienen una relación comercial importante y cuentan con un tratado de libre comercio vigente. En el aspecto económico, Estados Unidos representa una gran oportunidad debido al tamaño de su mercado y a su capacidad de consumo. Desde el punto de vista social, existe una población hispana importante y también un mercado de desarrollo de consumidores de café. En el aspecto tecnológico, Estados Unidos cuenta con un alto desarrollo del comercio electrónico, sistemas de trazabilidad y herramientas digitales de marketing. En el aspecto ambiental, los consumidores están prestando cada vez más atención a los empaques sostenibles. Finalmente, en el aspecto legal encontramos uno de los principales retos por los alimentos importados, ya que deben cumplir ciertos estándares y requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses. En el marco legal, el primer punto importante es que Colombia y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio vigente desde el año 2012. Este acuerdo facilita el comercio entre ambos países, pero la empresa debe revisar específicamente la clasificación arancelaria del producto y las reglas de origen para determinar el tratamiento correspondiente. Otro aspecto muy importante es la doble tributación. Actualmente Colombia y Estados Unidos no tienen un convenio general para evitar la doble tributación sobre el impuesto de renta. Por esa razón, la empresa debe analizar cuidadosamente sus obligaciones fiscales en ambos países y los mecanismos disponibles en Colombia para evitar o aliviar una posible doble imposición. También se tiene que tener en cuenta los precios de transferencia si existe una operación entre empresas vinculadas del mismo grupo, siendo Colombia o Estados Unidos. Esas operaciones deben realizarse bajo el principio de plena competencia. Finalmente, el Grupo Nutresa tendría que cumplir con los requisitos estadounidenses para la importación de alimentos, incluyendo los aspectos relacionados con la FDA, etiquetado y seguridad alimentaria. Riesgo cambiario. En este caso encontramos principalmente un riesgo cambiario de transacción. Esto ocurre porque la empresa produce en Colombia y tiene una buena parte de sus costos en pesos colombianos, pero recibe sus ingresos de las exportaciones en dólares. Entonces, para entenderlo un poco mejor, voy a plantear un ejemplo hipotético donde se supone que tenemos una exportación de $100.000. Si la tasa de cambio fuera de 4.000 pesos por dólar, esos $100.000 representarían 400 millones de pesos. Pero si el peso se fortalece y la tasa baja a 3.600 pesos, la misma venta solamente representaría 360 millones de pesos. En cambio, si el dólar subiera a 4.400 pesos, representaría 440 millones. Esto quiere decir que hay una variación significativa en la tasa de cambio que puede afectar pues, directamente los ingresos y la rentabilidad de la empresa como tal. Para disminuir este riesgo, recomendaría utilizar instrumentos como los forwards, establecer políticas de cobertura cambiarias y buscar coberturas naturales, por ejemplo, teniendo algunos gastos o compromisos también en dólares. Esto también ayudaría a disminuir. Antes de realizar una expansión, la empresa debería realizar un proceso de due diligence. En primer lugar, en el área financiera deberían analizar los costos de producción, los costos logísticos, los márgenes y el flujo de caja. En el área legal tendría que revisar contratos, propiedad intelectual y cumplimiento de las normas estadounidenses.
En el área fiscal deberían analizar los impuestos de Colombia y Estados Unidos, además de las obligaciones relacionadas con precios de transferencia. En el área operativa también tendrían que verificar si tienen suficiente capacidad de producción, inventario y logística para atender el aumento de la demanda. En el área comercial tendrían que estudiar a los consumidores, los competidores, los precios y los canales de distribución. Finalmente deberían de revisar ciertos aspectos ambientales como los empaques, residuos y sostenibilidad. Los principales riesgos que detectarían en este caso sería el riesgo regulatorio, el riesgo cambiario y el riesgo comercial. En conclusión y recomendación, considero que el proyecto es viable y presenta oportunidades interesantes para el Grupo Nutresa. Entre las principales ventajas encontramos el tamaño del mercado estadounidense, la existencia del TLC, la experiencia internacional de Nutresa y el reconocimiento que tiene el café colombiano. Sin embargo, también existen riesgos relacionados con la tasa de cambio, las exigencias regulatorias, la competencia y los posibles cambios de las políticas comerciales. Mi recomendación es implementar una estrategia adecuada de cobertura cambiaria y mantener un estricto cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios estadounidenses para así realizar procesos de due diligence periódicamente y finalmente fortalecer los canales digitales y mantener una estrategia sostenible.